gracias por venir. Les avisamos un poquito tarde, pedimos disculpas. El tema que nos convoca hoy es la aprobación de la ley de devolución del IVA. No sé si se ve bien. No es lo mismo que tengo acá, ¿no? Curiosamente. Tenés todos los monitores que van a venir ellos. Ah, ok. ¿Ustedes ven eso? Sí. Lo ven perfecto, ¿no? Ah, bueno, muy bien. Para que ahí no, porque ahora. Estamos... Bueno, Ahora sí. que como ustedes saben se aprobó ayer de manera unánime en el Senado de la Nación, que no tuvo tampoco votos en contra en la Cámara de Diputados. Y esta es la primera reflexión que quería hacer, ¿no? Esto fue una promesa de campaña de Cambiemos. Es un tema que otros gobiernos lo miraron en su momento y buscaron alternativas de rebaja del IVA y demás, yo diría que prácticamente sin ningún efecto o lejos del efecto buscado. Y este es un ejemplo de cómo una promesa de campaña, aún sin contar con las mayorías en el Congreso, bien trabajada en las distintas comisiones, puede conseguir no solamente un apoyo mayoritario, sino un apoyo unánime, ¿no? Esta es la primera reflexión. La segunda reflexión es que es una de las tantas medidas, y después Carolina seguramente nos va a explicar el inventario de medidas que este gobierno ha puesto en práctica en los primeros 6 meses para acompañar a los más vulnerables, para expandir los derechos y beneficios sociales, y que a pesar de que estamos en una situación delicada desde el punto de vista fiscal, la administración del presidente Macri está muy enfocada en contener allí donde hace falta, porque no nos olvidemos que heredamos una situación social en la que el 30% de los argentinos no tiene lo suficiente como para llegar dignamente a fin de mes. La última reflexión, antes de ir ya a los distintos temas puntuales, para después pasarle a Alberto, que ahora está mirando el teléfono, pero después nos va a explicar. Estoy apagando. Después nos va a explicar la parte operativa de cómo conseguimos que esto efectivamente llegue al bolsillo de los beneficiarios, de los casi 9 millones de beneficiarios. La otra reflexión es que esto es un esfuerzo fiscal de 25.000 millones de pesos, compartido con las provincias, por supuesto. No es solamente un esfuerzo de la Nación, sino que también es un esfuerzo de las provincias, habida cuenta de que el IVA, como ustedes saben, es un impuesto que se coparticipa. En fin, bueno, vamos a avanzar con la presentación, que no está allá, sino que está allí. Algunas características generales, o más bien teóricas, si se quiere, respecto del IVA. El IVA es un impuesto que, como ustedes saben, grava el consumo, en tanto y en cuanto los que menos tienen consumen un porcentaje mayor de su presupuesto. Entonces es un impuesto que es neutral desde el punto de vista de la eficiencia, porque si en toda la cadena tenemos el mismo IVA, no estamos distorsionando la cadena, pero termina siendo regresivo, dado que castiga proporcionalmente más a los que más consumen. Por eso siempre estuvieron dando vuelta las ideas de cómo reducir esa carga tributaria efectivamente a los que queremos beneficiar. En el pasado, como yo mencionaba, se intentó el camino de la alícuota reducida, y esto es lo que sucede, por ejemplo, en algunos productos de la canasta básica, ¿no?, que tienen el IVA, la mitad del IVA. Por supuesto que esto ayuda a las clases más vulnerables, pero en tanto en cuanto consumen más los que más tienen, es un beneficio que termina cayendo más en el bolsillo de los ricos que en el bolsillo de aquellos a los que queremos efectivamente beneficiar, ¿no? Por eso la propuesta nuestra era directamente devolver el IVA a los que se lo queremos devolver, y de esa manera darle progresividad al impuesto al valor agregado. ¿En qué consiste la ley que se aprobó ayer? Bueno, la ley implica devolver el 15% de las compras, de los primeros 2.000 pesos mensuales de compras en las que incurran los beneficiarios de esta ley. Vale decir, la devolución de hasta 300 pesos por mes por cada uno de los beneficiarios. Recordemos también que este nuevo beneficio convive con un beneficio preexistente, que es la devolución del 5% a las compras con tarjeta de débito, con lo cual entre ese 5% y el 15%
estamos devolviendo por completo el IVA a aquellos a los que queremos beneficiar. El sistema operativo de esto es directamente contra la tarjeta de débito, ya sea del jubilado que tiene su tarjeta del ANSES o el beneficiario de una asignación por hijo que tiene también, el tutor tiene la tarjeta. Entonces se devuelven esos pesos directamente, se acreditan en la cuenta, con lo cual la devolución es prácticamente inmediata, tardará 72 horas. Y por supuesto requiere que esta compra se haga en un comercio que cuenta con las características para hacerlo. Esto es lo que va a explicar Alberto más adelante, el postnet, qué vamos a hacer nosotros con el postnet y qué metodologías y plataformas nuevas estamos pensando para que esto sea lo más operativo posible. Decíamos que la medida va a beneficiar a más de 8 millones de personas, casi 4 millones de beneficiarios de asignación por hijo, los jubilados y pensionados de la mínima, que son alrededor de 3 millones, los que reciben una pensión no contributiva, 1,5 millones de beneficiarios, y aquellas personas que reciben la asignación por embarazo, que son más de 300.000. En la ley invitamos también a las provincias a que agreguen los beneficiarios provinciales que las provincias quieran adherir al sistema. ¿En qué consiste este beneficio focalizado? Bueno, usando, en el caso de los beneficiarios de la asignación por hijo, usando la tarjeta al máximo, la devolución llega a 200 por mes, porque no tenemos todavía la tecnología de incorporar efectivo en la cuenta de cada beneficiario. Eso es algo que vamos a tratar de incorporar hacia adelante. Y en la estructura de gastos de un beneficiario de la asignación por hijo, esto equivale a retrotraer los precios de la canasta básica alimentaria a los valores vigentes a enero. Si computamos el gasto promedio de un adulto equivalente que tiene como beneficio la asignación por hijo y comparamos esos 200 pesos que recibe, esto equivale a volver el valor de los precios de la canasta básica alimentaria a los niveles de enero. Después vamos a mostrarles un gráfico. En el caso de los jubilados que utilizan plenamente los 300 pesos, esto equivale a retrotraer los precios de la canasta básica alimentaria para un jubilado a noviembre del año pasado. En términos de ingreso y no de gasto, para los jubilados es el equivalente a casi una jubilación más mensual en todo el año, el 80% de una jubilación extra. Y para los beneficiarios de la asignación por hijo equivale a 2,5 mensuales adicionales en el año. Para que se entienda bien, los 25.000 millones de pesos que dedicamos a atender a esta población vulnerable equivalen a la mitad de los 50.000 millones de pesos que ya se invierten en la asignación por hijo, como está estipulado en el presupuesto. Para el caso que mencionábamos antes, el valor de la canasta básica de alimentos por adulto equivalente, vean ustedes, estos son valores de... ¿dónde está Santi? A ver. Este es un cálculo de barrios de pie o de fiel. Este es un cálculo de fiel el valor de la canasta básica por adulto equivalente, lo que es lo mínimo indispensable de alimentos que necesita un adulto y su valor monetario. Tenemos los valores desde diciembre en adelante y lo que vemos es que con este beneficio retrotraemos la situación a niveles, no está noviembre ahí, pero niveles de noviembre del año pasado. Con lo cual hay 9 millones de argentinos a los que le estamos evitando el aumento de precios de los últimos 6 meses, que entenderán ustedes no es poca cosa. Magnitud de la inversión social, ya lo dijimos. Y con eso termina mi parte. Y ahora, como estoy muy ducho en la tecnología, voy a poner la del doctor Abad, a ver si puedo hacerlo. Es impresionante, ¿no? Espectacular. Y puedo hasta incluso ir pasándote las diapositivas. No es para tanto. ¿Tenés ahí? Gracias. Bueno, buenas tardes a todos.
Nosotros vamos a tratar de enmarcar este interesante programa de beneficios sociales, viéndolo desde otra cara, que es complementaria, pero que es muy importante, que tiene que ver con la formalización de la economía. Es sabido que la formalidad en la economía, sobre todo en este tipo de actividades, es baja. Así que estamos tratando de sinergizar el beneficio social con la capacidad de llegar a niveles de formalización muy importantes. Como dice ahí, la economía familiar en la Argentina se administra preferentemente casi en su totalidad en efectivo. Es en general muy baja la utilización de la tarjeta de débito, por algunos estudios del Banco Nación, para los usuarios de jubilados prácticamente utilizan solamente para compras el 8% del ingreso, lo que quiere decir que prácticamente el 90% del resto va con la tarjeta, se retira y vuelve al circuito del efectivo. Nosotros también, y ustedes por supuesto, sabemos que el efectivo es sinónimo de informalidad. Así que en la medida en que podamos ampliar y generalizar la utilización de esta herramienta, vamos a hacer una actividad significativa en términos de formalidad. Y además vamos a poder ampliar la base, que es clave en un sistema en el cual estamos bajando por un lado la presión tributaria. Todas las últimas modificaciones impositivas van en ese sentido, así que tenemos que reforzar esa baja de la presión tributaria con la posibilidad de ampliar la base. Entonces, es clave fomentar el uso de esta herramienta en los sectores a donde está dirigido el beneficio social. Es muy sensible esta... Sí, ¿viste? No era fácil. Como este planteo que estamos haciendo es un planteo que no se puede resolver únicamente desde el lado del sector público, es el típico ejemplo de políticas públicas que requieren la participación de distintos actores sociales. Entonces, en línea con el objetivo anterior, hicimos una serie de reuniones de trabajo con los comercios de cercanía, los pequeños comercios, los supermercados que están más instalados en los centros urbanos, las procesadoras de tarjetas, los bancos y las propias administraciones tributarias que también tenemos parte en este proceso. Y esto sobre todo de cara a un fenómeno, que es que teníamos una cierta mala predisposición de los pequeños comercios a incorporar este beneficio porque siempre comentaban de que era el uso y la implantación por parte de los pequeños comercios de la tarjeta de débito le implicaba una serie de costos que prácticamente ponía una barrera de entrada para esto. O sea que todas estas reuniones apuntaban a cómo bajábamos las barreras de entrada para que los pequeños comercios entren más de lleno en este proceso. Entonces, en función de estas charlas que estamos haciendo, estas reuniones de trabajo, hay una serie de compromisos muy importantes que queríamos comentarles y sobre todo es muy útil que ustedes los difundan. Con los supermercados tienen un día del jubilado, así que en distintos días de la semana acordamos de que para cada día de la semana un supermercado distinto ponga su descuento, que por lo general está en el orden del 10%, para que se sume al beneficio de la tarjeta. Además, ellos tienen capacidad de difundir en sus promociones este sistema porque, por lo que decíamos antes, el uso, sobre todo en los jubilados que están menos acostumbrados a las nuevas tecnologías, hay que cambiar la cultura en este sentido. Y además, otra cosa que es central, aquí para motivar al jubilado que tenga conocimiento del beneficio que tiene y que lo use, es clave el rol de una persona que nosotros, por supuesto, no lo conocíamos, que es la cajera o el cajero. Porque si la cajera o el cajero, cuando se acerca el jubilado o el beneficiario y se recuerde que usted tiene tal beneficio, esa es la mejor mecánica de comunicación social para difundir el uso de este sistema. O sea que los supermercados se comprometieron en sinergizar este beneficio con sus propios descuentos, promocionarlo a nivel macro y inducirlo a nivel de
boca a boca, de persona a persona. El otro sector que planteaba sus problemas, que era lo que yo le estaba comentando, aquí se lo voy a enumerar. Quédense en los pequeños comercios, los supermercados chicos, los típicamente denominados chinos, que hay baja capilaridad de la red de POS, o sea, no hay POS en todas partes, hay zonas con mala conectividad, pero centralmente su comentario crítico apuntaba a que tenían que hacerse cargo del costo mensual del alquiler del POS y además pagar una comisión por cada operación que se realizaba. O sea, esto se convertía en una barrera prácticamente infranqueable para que ellos incorporaran esto y pudiéramos salir de la informalidad a un sistema formalizado. Acá están los actores que les decíamos. Entonces, las procesadoras de tarjetas se han comprometido a ampliar la red de POS, o sea, hacer ellos también una política para llegar a los comercios de cercanía, a los comercios en zonas por los cuales habitualmente no existen, o sea, dar capilaridad a todo esto, bonificar el costo de los nuevos POS, o sea, todos los nuevos comercios o los comercios que incorporen este nuevo servicio para esta campaña, para este beneficio, no van a tener que pagar el costo de mantenimiento ni alquiler del POS y a su vez no van a tener que pagar aranceles por todas las transacciones que se hagan en este programa. O sea, las procesadoras de tarjetas dejan de cobrar esos costos que eran fundamentales para poder entrar en esta mecánica. Los bancos se comprometieron a ampliar la red de ATM y estamos con una innovación que nos parece interesante, que es convertir a la tarjeta de débito en una especie de tarjeta de crédito, porque quienes compren en el marco de este beneficio van a poder pagar cada compra que hagan en 2 cuotas. O sea, la tarjeta de débito va a dejar de ser una mecánica que es prácticamente similar al efectivo, por una en la cual van a pagar la mitad en el momento de la compra, como cualquier otra tarjeta de débito, y el resto lo van a pagar en el mes siguiente. O sea que esto es un adicional a la bonificación que van a dar los supermercados, a la bonificación que vamos a tener por este programa y a la posibilidad de pagarlo en 2 cuotas. Nos parece que es un cierre que también hace más atractivo el sistema. Nosotros también, las administradoras tributarias, también nos bajamos, vamos a darnos nuestros litros de sangre al sistema, porque todas estas operaciones tenían percepciones y retenciones que también los comercios lo veían como una restricción a incorporarse. AFIP ha decidido eliminar las retenciones de IVA y ganancias para esta operatoria, o sea que los va a liberar de cualquier incidencia financiera de este tema, y a su vez estamos trabajando con las otras administraciones tributarias en lugares de mayor población para que nos acompañen en esta mecánica. Y bueno, permitiendo que el POS prácticamente no tenga costo de alquiler, no tenga costo transaccional, que se pueda pagar en 2 cuotas, que las administraciones tributarias no hagan más retenciones ni percepciones por este tipo de operaciones. Y los supermercados ayudándonos a comunicar lo macro y en la punta de caja a comunicar lo micro. Creemos que ya los comercios de cercanía se comprometieron y ahora vamos a esperar a ayudarlos a que cumplan este compromiso, a que incorporen la POS en todos los comercios que tengan sentido para que los beneficiarios de este programa puedan acceder, porque si dejamos solamente en el supermercado, obviamente que el beneficio se va a ver muy acotado. Así que de esta manera pensamos que va a tener una capilaridad mayor y a su vez entendemos que los usuarios del beneficio van a tener mayor sentido en usarla y al habérsele comunicado de una manera más orgánica van a tener el beneficio efectivamente realizado. O sea que esto es un poco, yo diría, la parte operacional que va a ayudar a que no solo que mejoremos la formalidad,
sino que el beneficio sea más amplio para el jubilado. O sea que esto, o el jubilado o los restantes beneficiarios, AUH, etcétera, etcétera. Bueno, básicamente esto era lo que queríamos comentar. Perfecto. Sí, pero para que hay algo más para hacer acá, que no sé si lo voy a poder hacer. Sí, antes de darle a Caro para que haga algún comentario, 2 o 3 cuestiones que quería aclarar. La primera es, no lo dije al principio, la ley cuenta con 16 artículos. De esos 16 artículos, solamente 6 tienen la redacción original del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Hacienda. Vale decir, en el proceso parlamentario incorporamos los cambios y las mejoras que nos fueron ofreciendo desde la oposición, 10 de 16 artículos. Esto es algo para considerar, incluido el último artículo en el que, el penúltimo artículo, el último, el otro es, el último es de forma siempre, ¿no? En el que establecemos un procedimiento para los primeros 3 meses de vigencia del esquema, en línea con todo lo que explicó Alberto. Acá el gran desafío es que esto sea operativo. Nosotros queremos que lo más rápidamente posible esos 9 millones de beneficiarios estén aprovechando al máximo el beneficio. Como entendemos que va a haber un par de meses de acomodamiento y de necesidad de acostumbrarse, en el primer mes al jubilado o al beneficiario que haga la compra, independientemente del monto, en la primera compra se le devuelven 150 pesos y en la segunda se le devuelven los otros 150 pesos. O sea que ya con 2 compras capturó todo el beneficio, ¿no? Lo que necesitamos es que vayan practicando con las compras. En el segundo mes eso pasa con las primeras 4 compras, vale decir, en cada compra reciben 75. En el tercer mes, con las primeras 6 compras, vale decir, en cada compra reciben 50. Y de ahí en más, bueno, el sistema está en régimen. Y la última reflexión, porque me adelanto a alguna pregunta que puede venir, esto nosotros ya lo habíamos anunciado el 13 de enero de este año, cuando anunciamos las metas fiscales y anunciamos las modificaciones tributarias que nosotros queríamos llevar al Congreso de la Nación. Por lo tanto, esto ya está previsto en nuestro presupuesto de funcionamiento. Esto no es un gasto adicional ni un costo fiscal que no estuviera previsto. Esto es una decisión de campaña que estamos cumpliendo, que la llevamos a la práctica gracias al apoyo de la oposición y que estaba incorporada en todas nuestras previsiones desde el inicio de la gestión. Caro. Gracias. Bueno, solo agregar que en realidad esto tiene que ver con algo central para nosotros, que tiene que ver con los valores que proclamamos y valores con los que gobernamos. Este proyecto y todos estos números y la explicación que les estamos dando tiene que ver con gobernar para los que más necesitan, acompañar a quienes más necesitan y trabajar en equipo y de manera integrada. Me parece que si hay algo que siempre se ha cuestionado es esta división que existe entre los ministerios de los números y los ministerios sociales, y hoy estamos acá demostrando una vez más, como en tantas de las medidas que hemos tomado desde diciembre hasta acá, que no hay medida económica sin acompañamiento desde el lado de las medidas sociales y no hay decisiones que no tengan y que no contemplen a todo este universo y que tienen que ver con los valores de vuelta que el presidente no solo ha manifestado durante la campaña, sino con los que ha gobernado estos 6 meses, donde además él mismo ha dicho que hay medidas que hubiera preferido no tener que tomar, pero también queremos un país sincero y un país que salga adelante de esta situación de inflación sobre la que no se hablaba, de un país que genere confianza y de un país que genere empleo genuino. Entonces, esta es una medida más en la que estamos acompañando a todas aquellas personas que se ven tal vez más afectadas por las medidas económicas que se tuvieron que tomar, pero porque esta Argentina se está poniendo de pie. Entonces, me parece que es algo que quería rescatar y destacar en función de una cantidad de medidas que han sido apoyadas tanto por Alberto como por Alfonso, desde lo que se hizo del beneficio adicional en el mes de diciembre y en el mes de mayo para todas estas mismas personas que hoy están percibiendo
el beneficio de la devolución de IVA, como la ampliación de asignación por hijo para monotributistas, la ampliación de asignación por hijo para trabajadores temporarios, la inversión que se está haciendo en emprendimientos sociales de 1.000 millones de pesos para llegar a todos aquellos emprendimientos de familias en todo el país, medidas que hemos tomado respecto a adelantar el Consejo del Salario, donde hoy ya el salario mínimo vital y móvil se aumentó a 8.000 pesos y el seguro de desempleo se aumentó a 3.000 pesos después de 10 años de no discutir respecto del seguro de desempleo. Entonces, todo esto tiene que ver con un gobierno que está pensando y que está acompañando a todas aquellas personas que nos necesitan a su lado. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Y antes de ir a las preguntas, les vamos a mostrar un pequeño video institucional, porque ustedes imaginarán que necesitamos difundir, y en esto creo que nos van a ayudar mucho ustedes para que los beneficiarios realmente puedan aprovechar el beneficio. A ver si acierto bien acá. Ley para la devolución del IVA. Queremos hablarte a vos. Si tenés una asignación por hijo, si sos beneficiaria de una asignación por embarazo, si sos jubilado y cobras la mínima, o si tenés una pensión no contributiva, te vamos a devolver el IVA. ¿Sabes cómo? Muy fácil. Vas a tu comercio, compras lo que necesitas para tu familia, pagás con tu tarjeta de débito y te lo devolvemos en tu cuenta bancaria. A vos y a más de 8,5 millones de argentinos que se beneficiarán con esta medida. Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, Presidencia de la Nación.